Bueno, ¿listos? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria para una sesión de B-Learning, el curso de Pensamiento Lógico y Matemático de la zona Centro-Oriente, Bucaramanga. En la noche de hoy nos vamos a estar acompañando la profesora Liliana Bautista y quien les habla, Nevardo Ayala, del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En esta noche vamos a hablar sobre los temas de la unidad 2, que es la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Listo? Bien, aclaración. Sesión de preguntas en el momento que se finalice la explicación del tema. Si durante la explicación no se solucionó, pues con todo gusto estamos para atenderle la inquietud. Vamos a mantener micrófonos cerrados, por favor. Micrófonos cerrados. Que no se vaya a tener ningún retorno por ahí, por favor, para evitar inconvenientes. ¿Listo? Entonces, quedamos de esta forma. Nuevamente comparto el enlace de registro de asistencia por chat para que puedan realizar el diligenciamiento de esta información. Bien, iniciemos entonces. La profesora Liliana va a estar pendiente del chat en caso que haya alguna pregunta, pero por favor, en el momento de finalizar el tema, voy a abrir un espacio para preguntas. ¿Listo? Iniciamos. Entonces, ¿qué vamos a ver en la noche de hoy? En esta noche vamos a hablar sobre cuantificadores, proposiciones categóricas, vamos a hablar sobre simbología y diagramas para proposiciones categóricas, qué es una proposición contradictoria, contraria y subcontraria, y por último, razonamiento deductivo e inductivo. Bien, primero que todo hablemos de qué es un cuantificador. Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. Una pregunta, una recomendación, hago que paréntesis. No se me vayan a ir del computador, porque yo necesito ahorita la participación de ustedes. Bueno, entonces, si está por allá mirando la nevera, está mirando la estufa de la novela, por favor, cierren todo y pegaditos aquí al computador para evitar inconvenientes posteriores. Gracias por el paréntesis y continuamos. Entonces, cuantificador decimos que es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. ¿Cuáles son esas expresiones que nosotros vamos a utilizar en estas proposiciones? Estas palabras son todos, vamos a tener la palabra algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o un, algún o algunos. ¿Listo? Bien, entonces, veamos aquí este ejemplo. Vamos a mirar aquí el primer ejemplo. Dice, todos los lados de un cuadrado, tienen la misma medida. Entonces, ya, el cuantificador es todos. Es decir, este me está demostrando qué cantidad son los que tienen la misma medida, ¿cierto? ¿Cuáles son los cuadrados que tienen la misma medida? Bueno, perfecto, listo. Entonces ya no hay pierde ahí. Listo. Entonces, el segundo ejemplo me dice, algunos ciclistas colombianos han participado en el Giro Italia. Esta primera palabrita la consideramos como cuantificador, es decir, algunos son de los que me están tratando, que son los que han participado en el Giro de Italia. ¿Listo? Bien. Bueno. Continuemos. ¿Qué clases de cuantificadores tenemos? Tenemos por ahora identificados dos. El cuantificador universal y el cuantificador existencial o particular. El cuantificador existencial es la proposición que es verdadera para todos los valores de X de un universo. Y el cuantificador existencial o particular es la proposición que existe
en un elemento X en el universo tal que ese X sea verdadero. Uy, bonita toda esa carreta, pero ¿qué significará? Ahorita vamos a aclarar qué es lo que nos quieren decir con eso. No se me distraigan, por favor, por el chat y préstenme aquí atención porque después van a estar perdidos. ¿Listo? Ahorita más adelante pueden preguntar lo que quieran, pero no se me distraigan en este momento porque vamos a tener después inconvenientes que se quedaron perdidos en tal parte. ¿Vale? Hagámoslo así. Y ahorita atendemos todo lo que hay en el chat. ¿Listo? Bien, continuamos. Entonces, el cuantificador universal, les estaba contando, vamos a identificarlo por medio de esta A que está invertida. ¿Sí? El cuantificador universal, la A invertida. No vayan a escribir en sus trabajos, cuando vayan a entregar la solución, vayan a poner la A y entre paréntesis invertida. ¿Sí? No van a hacer eso, es algo absurdo. En Word la encontramos. Nos vamos a demorar en encontrarla, pero allá está, créanme. ¿Sí? Entonces, no vayan a poner la A y entre paréntesis invertida. Esto no es válido. Y el cuantificador existencial, vamos a identificarlo por medio de esta otra letra, que es una E volteada. ¿Listo? Lo mismo, no vayan a escribir la E mayúscula, escriban paréntesis volteado porque no va a ser. No se va a valer. Que demora en encontrarla, pero ahí está. El universal negativo, vamos a agregarle, al universal negativo, vamos a agregarle el símbolo de la negación. Ya saben cómo es, ¿no? Que para una onda senoidal o la L acostada, como lo vimos en la unidad anterior. Lo mismo sucederá para el existencial negativo. Vamos a agregarle el símbolo de la negación, que es la onda senoidal o la L acostada. Eso es lo que vamos a tener en cuenta en el momento de identificar un cuantificador universal o un cuantificador existencial. Bien, pero ¿esto para qué nos va a servir? Resulta que vamos a poder tener e identificar en nuestros ejercicios de la siguiente forma. Entonces, ya sabemos que el cuantificador universal es el que es la proposición en que es verdadera para todos los valores de X del universo. Uy, otra vez esa carreta, pero bueno, eso significa, miremos el ejemplo. Aquí tenemos, todas las frutas son dulces y la podemos catalogar como universal afirmativo. ¿Por qué universal afirmativo? Ah, pero es que ya me dijeron que todas me va a representar el cuantificador universal. Ah, bueno, entonces todas me va a representar el universal y este verbo son, que está en presente, me va a ratificar qué clase de cuantificador es, ¿cierto? Entonces, por medio de esto vamos a identificar que es un universal afirmativo. Pero ¿y el universal negativo? Pues si es universal, pues aquí miren el siguiente ejemplo. Ninguna fruta es dulce. Cuando hablo de ninguna, ya estoy ahí tratando el universal, ¿cierto? Y una vez negativo, diciendo que ninguna fruta es dulce. De todas las frutas que existen, ninguna es dulce. ¿De acuerdo? ¿Cómo se simboliza esto? El universal afirmativo lo vamos a simbolizar en esta forma en lenguaje formal. Valga la redundancia. Entonces tenemos la A invertida que va a ser igual, o sea, cuantificador universal, vamos a decir, existe un X, o para todo X, que pertenece a un universal de un DX. Uy, ahí quedé perdido. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde sacó todo ese DX? ¿Sistema de qué está hablando? De esto, mire. Va a salir de aquí. ¿Listo? Entonces, cuando me hablan de un DX, esta X me va a representar una fruta. La fruta X. Cualquier fruta, una fruta X. Que pertenece a un universal. ¿Un universal de qué? Pues la universal de las frutas, ¿cierto? Y esta D mayúscula que está aquí, ¿qué me va a representar? Ah, esta D me va a representar la palabra dulces. Ah, ya, entonces, si me va a representar la palabra dulce, entonces eso significa que esa de X va a seguir siendo las frutas. Ah, listo. Entonces ya sé de dónde, cómo voy a traducir esta en lenguaje formal
esa expresión simbólica, esa expresión en lenguaje natural, perdón. ¿Listo? Que me tienen aquí a todos, claro, también con el ingreso de estudiantes. Bien, entonces, ya aclaramos que para todo X, o que existe un X, que pertenece a un universal de un dx. Ya dijimos que la D me va a representar, bueno, yo generalmente acostumbro a utilizar las letras mayúsculas de la propiedad del elemento, ¿cierto? ¿Sí? La X me va a representar las frutas, ¿listo? Y ya sabemos que la A va a ser el cuantificador. En español significa, para todo X se cumple que hay un dx, ¿vale? Bien, entonces, de acuerdo a esto, tenemos el universal negativo que nos va a decir exactamente lo mismo. Entonces decimos que para un dx que existe, que pertenece a un universal, no se cumple un dx. ¿Listo? Entonces, observen que aquí ya queda un poquito como más complicado, pero es lo mismo. Simplemente estoy diciendo que como en el de arriba sí se está cumpliendo, en el de abajo no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una negación de un universal. Entonces ya tenemos el universal negativo que nos va a decir, en español significa, para todo X no se cumple un dx. ¿Listo? Bien, nuevamente, por favor, no se me distraigan con el chat y ahorita hablamos. ¿Listo? No se me distraigan porque perdemos el hilo y quedamos después perdidos en el asunto. Bien. De acuerdo a esto, en otras palabras, nosotros hablamos que el universal afirmativo también podemos decirlo como todas las frutas X, tal que X son dulces. Esto también lo podemos traducir en la siguiente forma, en lenguaje formal. Entonces decimos, para todo X que existe, que pertenece a un universal, esa X es dulce. ¿Sí? Esa X, ya que dijimos que la X, es una fruta. Bueno, que una fruta X es dulce. Bueno, perfecto. Entonces observen que esta es la forma en español, en otro español más claro, de la forma de poder expresar esto. Lo mismo sucederá con el universal negativo. El universal negativo nos dice, todas las frutas X, tal que esa X no es dulce. Ya dijimos que la X va a representar la fruta, por lo tanto, la cualidad es la que habla del elemento. Entonces, en español, decimos, para todo X que pertenece a un universal, esa X no es dulce. ¿Listo? Entonces, ya tenemos formas de cómo poder representar esa forma, esas proposiciones que nos muestran allá en nuestras guías, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esto, ya sabemos cómo traducirlo. Pero resulta que también tenemos el cuantificador existencial o particular. Ya dijimos que es la proposición en que existe un elemento, ¿sí? Un elemento de X de ese universo, donde ese X sea verdadero. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Decimos que esa proposición es una existencial afirmativo, pero existencial porque, pero es que existencial me dice que son algunos. Bueno, entonces cuando habla de algunos, vamos a hablar que es un existencial. ¿Y afirmativo por qué? Porque observen que el verbo aquí está afirmado, ¿sí? No está negado. Entonces, de esta forma nosotros identificamos, bueno, ya con estas dos características de la proposición, vamos a identificar qué clase de proposición es la que tenemos. Lo mismo sucederá con, perdón, aquí se me rayó esto. Lo mismo sucederá con el existencial negativo. El existencial negativo me va a indicar, existencial, ¿por qué? Aquí me dice algunas estudiantes no se matricularon en el periodo existencial negativo. Existencial algunos y negativo, porque miren, aquí el verbo se está negando. Entonces, es una forma de poderlo identificar. ¿Cómo se simboliza esto? De la siguiente forma. Entonces, observen, tenemos, existe al menos un X que pertenece a un universal de un PX. ¿De dónde salió la P?
Ah, la P es la que me va a representar el periodo, ¿cierto? Periodo 1601. ¿Y la X? Pues la X serán ¿quiénes? Los mismos estudiantes, ¿cierto? Ah, bueno, entonces existe un X, un estudiante X que pertenece a un universal. ¿Cuál será el universal? Pues el universal de los estudiantes, ¿no? De ese, de un PX, que de un, sí, de un periodo de un estudiante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir en español? Que hay al menos un X, hay al menos un X, donde se cumple un PX. Esto es en español. Y cuando hablamos del existencial negativo, decimos que existe un X que pertenece a un universal donde no se cumple un P de X. ¿Listo? Miren, observen que la negación está acompañando a la característica o a la propiedad del elemento. Ojo con eso en el momento que lo vayan a definir en sus desarrollos. ¿Vale? Ténganlo en cuenta, porque eso es clave en el momento de poder desarrollar. Bien, ahora, resulta, sucede y acontece. Bueno, continuamos. Perdón, porque aquí había sonado un pito, entonces cayó un poquito el sonido. Listo, pero continuamos. Entonces, simbólicamente, por favor me cierran videos y micrófonos y aquí atentos, ¿vale? ¿Listo? Quedémonos aquí atentos. No nos distraigamos porque después quedamos perdidos y no vamos a saber en qué estamos y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, esa es la única colaboración que les pido por ahora. Entonces, simbólicamente, cuando hablamos de un existencial afirmativo, ya dijimos que decimos que existe algún estudiante X, ¿sí? Un estudiante tal que ese X se matriculó en el periodo 1604, en este caso, ¿sí? En español, en otro lenguaje formal, entonces decimos, hay al menos un X que pertenece a un universal donde ese X se matriculó en el periodo 1604. ¿Vale? Listo, ahí no hay pierde. Ya sabemos que es existencial afirmativo la forma de traducirlo. Las dos formas de entregarlo para mí, para los estudiantes de Nevardo Alonso Ayala Rojas, son válidos. Por lo tanto, se los puedo aceptar. Entonces, esto sucede también con el existencial negativo. En el existencial negativo, decimos, existe al menos, existe algún estudiante X, tal que ese X no se matriculó en el periodo 1604. ¿Ya? En lenguaje formal, existe un X que pertenece a un universal donde ese X no matriculó en el periodo 1604. ¿Vale? Entonces, estas son las formas que ustedes tienen para poder desarrollar y plantear el desarrollo de ese ejercicio. ¿Listo? ¿Sí queda claro? ¿Queda entendido? ¿Preguntas? Abrimos la sesión de preguntas. Si quieren por micrófono o por chat. Inge, hay una pregunta en el chat. Dice, profe, ¿cómo diferencio si es universal o existencial afirmativo? Gracias, mi profe. Entonces, nos devolvemos. Eso sucede porque no estaban por ahí. Ya lo habíamos dicho. Listo. Cuando me hablan de un universal, están hablando de todos, ¿sí? Universal. O ninguno, es un universal. Cuando me hablan de un existencial, me están hablando de algunos o unos, ¿sí? Entonces observen que los dos cuantificadores son totalmente diferentes y fáciles de identificar. Cuando me hablan de algunos, ¿qué significa? Pues que no todos, ¿cierto? Lo contrario. Entonces, algunos me identifica el cuantificador existencial, mientras que todos o ninguno me va a identificar el cuantificador universal. ¿Listo? ¿Queda clara la pregunta, Carmen Rosa? ¿Queda solucionada la pregunta? Carmen Rosa, ¿está por ahí? ¿Ya se fue? Listo, correcto. Sí, gracias, profe. Con todo gusto. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué otra duda hay? Profe,
¿Queda claro el ejemplo? Señora? Aprender los factores prevalentes. María Alejandra Andrade, profe, o sea, referente a la pregunta que hizo la chica, entonces, universal podría ser un ejemplo, toda la universidad UNAD, ¿sí? Todos los estudiantes de la Tengo UNAD. allá un retorno que no me deja escucharle bien, señorita. Y hay algo que a veces le falta, Profe, pero mejor. bueno, referente a la pregunta de la chica, universal podría ser el ejemplo todos los estudiantes de la UNAD, ¿sí? Correcto. Y existencial podría ser los estudiantes de pensamiento lógico matemático, ¿sí? Algunos estudiantes de pensamiento. Ahora, También se puede considerar. Listo, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Bien, entonces, ¿queda claro este tema? ¿Queda claro este tema? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, para mí sí. Listo, bien, perfecto, gracias. Continuamos profe. entonces. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de lo que son las proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Una proposición categórica es la afirmación acerca de categorías o clases, ¿sí? ¿Pero qué significa eso? Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación que existe entre ellos. Pero ¿cómo así? Una relación bien... bueno, miremos el ejemplo. Con el ejemplo nos entendemos más. Cuando hablamos de proposición categórica, por ejemplo, aquí tenemos la proposición P. Nos dicen, todas las aves son animales. Aquí están los miembros de las dos clases. Entonces, todas las aves son, y aquí está la característica de esas aves, son animales. Esa es la relación que existe. Bueno. Y en la segunda, algunas aves no son animales. El cuantificador, algunos, es decir, este sería un existencial, ¿cierto? La relación, los objetos, los elementos serán aves, y su característica o propiedad será animal, la relación que existe. Aquí tenemos otro ejemplo. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. No irresponsables. Bueno, algunos son irresponsables, pero bueno, la mayoría son responsables. Y la otra son, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, observen. ¿Cuáles son? Los estudiantes, ¿cierto? Entonces, aquí los miembros de los que estamos hablando son los estudiantes. ¿Qué son esos estudiantes? ¿Cuál es la relación que existe? Pues que son aplicados y responsables, ¿sí? Entonces, observen que eso es lo que nos dice cuándo es que podemos identificar una proposición categórica, ¿sí? Entonces, al identificar esa proposición categórica, nosotros vamos a poder saber de qué es de lo que estamos hablando. Me cierran micrófonos, por favor, y atentos aquí. La estructura que debe tener una proposición categórica es la siguiente. Ojo con esto. La estructura que debe tener una proposición categórica. ¿Se acuerdan que en el colegio nos decían en español que toda oración tenía sujeto, verbo y predicado? Resulta que aquí, para poder identificar la proposición categórica, tenemos lo mismo. Entonces, allá no se llama, aquí no se llama, ¿qué? Frase, una frase. Aquí la vamos a llamar proposición, ¿cierto? Porque estamos en lógica. Y esa proposición, ¿qué debe tener? Va a tener un cuantificador. Ojo, vamos a tener un cuantificador. Un término o sujeto. Término o sujeto. Vamos a tener la cualidad o cópula. Y por último, el término predicado. ¿Listo? ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Para qué vamos a tener en cuenta esto? Pues eso lo vamos a tener para poder identificar qué tipo de proposiciones vamos a tener. Ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Todos los árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Listo? Todos los árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Cuál es el cuantificador? Todos, ¿cierto? El cuantificador es todos. ¿Y la cópula o cualidad será hace? ¿Sí? ¿Listo?
Bien, ¿qué quiere decir esto? Ah, pues entonces, como es todos, ya sabemos que es un universal, ¿cierto? Y hacen, es un verbo en presente, pues entonces vamos a decir que es un universal afirmativo. Por lo tanto, podemos decir que todo ese es P. ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos, todos es un cuantificador universal y hacen es un verbo en presente que me dice que es afirmativo. Por lo tanto, todo es P. Según esto, con la ayuda de ustedes, ¿cómo me va a quedar la universal negativa? La universal negativa de este ejemplo. A ver, los escucho. Ningún S es P. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿dónde están participando? ¿Ya se fueron? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? No lo escucho. ¿Cómo nos quedaría la universal Ya negativa? empezamos. Profe, yo. Árboles. Háblenme. ¿Cómo quedaría? Universal negativa. Ninguno de los árboles hacen parte del medio ambiente. Ninguno de los árboles, no me pongan palabras, ni agreguen palabras, ni nada de eso. Simplemente con lo que tenemos aquí. No más. Profe, Y sin comerse las cosas, porque cuando se las comen es perjudicial para la salud. A ver, escucho. todos los árboles no hacen parte del medio ambiente. Todos los árboles no hacen parte del medio ambiente. ¿Hay otra propuesta? Yo, Profe, A verla. ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Correcto, ¿sí? Mire, aquí mismo tenemos el soplete, mírelo, aquí mismo, universal negativa. Ningún S es P. Ese es un detallito que no miramos. Resulta que en lógica matemática eso es lo que nos hace ver, ¿cierto? Ahí donde nosotros analizamos y pensamos qué es lo que nos quieren decir. ¿Listo? Perfecto. Ahora, universal particular afirmativa. ¿Cómo nos quedaría el ejemplo? A ver, escucho. A ver, por chat o ¿quién quiere hablar? Algún árbol hace parte del medio ambiente. Algún árbol hace parte del medio ambiente, ¿sí? Pero como estamos hablando en plural, son árboles, entonces son algunos árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Listo? Listo, perfecto. Y la última particular negativa, ¿cómo nos quedaría? algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. ¿Cómo otra vez? Algunos de los árboles no hacen parte del medio ambiente. Otra vez algunos de los árboles. Los de, Algunos se los debo, se los regalo. árboles hacen parte del medio ambiente. Exactamente, perfecto. Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente, ¿listo? Entonces observen que es fácil identificar la forma de cómo podemos tener una proposición categórica. ¿Para qué nos sirve esto? Esto resulta que es para poder tener la siguiente estructura. En esta estructura vamos a identificar el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cópula y el término predicado. Teniendo esto vamos a poder determinar qué tipo de proposición es. Si es una proposición tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Listo? Que algunos dicen, pero ¿qué es A, E, O? Listo. Aquí es donde vamos a aclarar qué es eso. Cuando es una proposición tipo A, nosotros vamos a decir que es una proposición universal afirmativa. ¿Ya? Proposición tipo A es universal afirmativa. ¿Por qué universal afirmativa? Porque nos va a tener el cuantificador universal y su cualidad será afirmativa. ¿Ya lo vimos? Por lo tanto, podemos decir que todo ese es P. ¿Listo? Bueno, entonces todo ese es P, es proposición tipo A. Una proposición tipo E, es cuando tenemos el universal negativo, ¿sí? Vamos a llamarla universal negativa, cuando tiene su cuantificador cuando su cuantificador universal es negativo, cuando el cuantificador universal es negativo, o también el cuantificador es universal, ¿sí? Pero su cualidad es negativa, ¿vale? Entonces tiene el cuantificador ya sea universal negativo o solo universal y su cualidad negativa. Por lo tanto será ningún S es P, ningún S es P, o también podemos decir todo S no es P. ¿De dónde sale cuantificador universal?
y cualidad negativa. Ah, mire, cuantificador universal negativo me dice ningún S. Ah, ya. Ese es el cuantificador universal negativo. Y el cuantificador universal, pues el cuantificador universal será todos, ¿no? ¿Cierto? Pero la cualidad es la que me caracteriza aquí. Mire, la cualidad no es. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces teniendo eso, ya puedo identificar cuándo es una proposición tipo E. ¿Listo? No se me distraigan con el chat. Ya ahorita hablamos de solucionados preguntas. Una proposición tipo I es cuando vamos a llamarla particular afirmativa. ¿Listo? Particular afirmativa. Cuando su cuantificador es particular y su cualidad es afirmativa. No hay pierde. Algunos S son P. Particular afirmativa, proposición tipo I. Pónganle cuidado a esta clasificación porque de esto depende nuestro desarrollo de los ejemplos. Una proposición tipo O, vamos a llamarla cuando. Vamos a tenerla como particular negativa. Particular negativa. Cuando el cuantificador es particular, ¿sí? Cuantificador es particular y su cualidad es negativa. Más fácil de identificar. Ya sabemos, algunos, que es un cuantificador particular, no son, ya sabemos que esa es la cualidad negativa. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nosotros identificamos como proposiciones, tipo de proposiciones. De acuerdo a esto, tenemos este cuadro. Con este cuadro ya podemos guiarnos mejor. Observen, podemos decir que una proposición es tipo A cuando su denominación vamos a tener como universal negativo, afirmativo, perdón, universal afirmativo. Su esquema, todo S es P. Un ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿sí? Y la extensión de los términos será la S es universal y la P particular. Miren, con este cuadro no hay pierde. Tipo E, cuando es universal, vamos a llamarlo universal negativo. Cuando ningún S es P. Universal negativo, ya dijimos. Ningún hombre es mortal, sería el ejemplo. Cuando S es universal y la P también es universal. Cuando es tipo I, vamos a llamarla particular afirmativo. Algún S es P. Algún hombre es mortal. S particular y P particular. Y por último, tipo O. Cuando hablamos de particular negativo, ¿qué quiere decir su esquema? Algún S no es P. Ahí no hay pierde. Algún hombre no es mortal, S particular y universal. Listo. Ya teniendo esto, y espero que me lo hayan guardado o hayan tomado su pantallazo respectivo, vamos a hablar de estos ejemplos. No, perdón, todavía no. Otra cosita a continuación. Ya teniendo y habiendo identificado qué tipo de proposiciones tenemos, ahora tenemos que definir, tenemos que establecer qué clase de relación tienen esas dos proposiciones. Si son contrarias, si son subcontrarias, si son contradictorias o subalternas. ¿Listo? Pero ¿cómo sabemos cómo podemos ponerla aquí? Fácil, de la siguiente forma. Cuando son proposiciones tipo A o tipo E, ¿sí? Tipo A, entonces tipo A y tipo E, decimos que son contrarias. ¿Por qué? A con relación a E son contrarias. Mire, el cuadrito mismo nos lo está diciendo, entonces tampoco hay pierde ahí, ¿sí? Es más fácil. Bueno, cuando me salió una proposición, la proposición P me salió A y la proposición Q me salió E, pues entonces P será A y Q será E. Entonces, ¿qué relación? Son contrarias. ¿Listo? Ahora, cuando las proposiciones son tipo I o tipo O, ¿sí? Vamos a llamarlas subcontrarias. ¿Por qué? Siendo particulares, difieren en su cualidad. Cuando es tipo I, entonces, ¿por qué I? Mire, la I me da I y la otra O. Y O, pongo aquí P, digamos que P me dio I y Q me dio O. Entonces, son subcontrarias. Entonces ya decimos que su relación son subcontrarias. ¿Vale?
Ahora, cuando decimos que son de tipo A con respecto a O, con respecto a O, A con respecto a O, lo podemos decirlo que también puede ser que sea de tipo I con respecto a E. A con respecto a O, mire, A con respecto a O. Y lo mismo I con respecto a E. ¿Listo? ¿Son qué? Contradictorias. Entonces ya sabemos que son contradictorias porque difieren en su cantidad y cualidad. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento de entregar la solución de ese ejercicio. Ahora, ¿cómo sabemos que es A con respecto a I? Pues cuando es A con respecto a I, ya sabemos que es A con respecto a I. A con respecto a I son subalternas. Lo mismo me va a suceder cuando sean E con respecto a O. ¿Sí ven? El mismo cuadrito me dice qué clase de relación tienen estas proposiciones. Entonces, ya podemos identificar y clasificar qué clase de relación tienen las proposiciones. Ahora sí, Profe, señora. dije que están viendo la pantalla, la imagen de anterior, la diapositiva anterior para hacer la captura. Para hacer la captura, listo, perfecto. Señora, aquí está la pantalla anterior. Sí, sí, listo. ¿Listo? Tómenle la foto, que salga bien bonita. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, ya teniendo esto, vamos a empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Para eso les trajimos estos dos ejemplos. Este ejemplito, digo. Este ejemplo, muchas gracias. Listo, mucho gusto. Este ejemplo. Primero, tenemos dos proposiciones, la P y la Q. ¿Listo? La proposición P me dice, todos los números irracionales son decimales. Vamos a clasificar primero P. ¿Listo? Listo. Participación de estudiantes. ¿Cuál es el cuantificador de esta proposición P? ¿Cuantificador? Todos. Todos. Excelente. Muy bien. Todos. Término sujeto. Números. Números irracionales. Números irracionales. Muy bien que me dijo por ahí. Solo números, no. Completo, por favor, no se coman nada, porque eso puede ser perjudicial para la salud. Números irracionales. ¿Listo? Completo. No se coman nada, por favor. Eso es perjudicial para la salud. Listo. Ahora, tenemos cualidad o cópula. Son. Perfecto. Muy bien. Término predicado. Decimales. Decimales. Perfecto. Listo. De acuerdo a esta clasificación, ¿cómo podemos decir que es P? Tipo A, E, I, u O. A ver. Tipo A. Tipo. Universal afirmativo. Exactamente. Tipo A, que es una universal afirmativa donde su cuantificador es universal y su cualidad afirmativa. ¿Listo? Fácil, ¿no? Fíjense, así de fácil podemos identificar y así de fácil es todo el curso. Entonces no hay pierde. Listo, vamos a clasificar la segunda proposición. Q. Algunos números irracionales son decimales. ¿Cuantificador? Algunos. Algunos, perfecto. ¿Término sujeto? Número irracional. Números racionales. Números irracionales. Perfecto. ¿Cualidad o cópula? Son, perfecto. ¿Término predicado? Decimales. Decimales. Excelente. Clasificación de Q. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Quién dijo que A? ¿Quién dijo que I? Y particular afirmativo. Particular afirmativo. Excelente. Tipo Algún. I. Clase particular afirmativa, donde su cuantificador es particular y su cualidad afirmativa. ¿Listo? Vean, así de fácil podemos identificar y clasificar nuestras proposiciones. Y así son todos los ejercicios del curso. ¿Cierto? Bien, ya teniendo esto, vamos a observar qué relación tienen estas dos proposiciones. Vamos a clasificar la proposición P, que dijimos que era tipo A, ¿cierto? Entonces, como es tipo A, decimos que la vamos a ubicar al lado de la A, ¿cierto? Y la otra es tipo I, es decir, Q. ¿Qué relación me resultó?
Alternas. Subalternas. Subalternas, correcto. Entonces escribimos en la respuesta del ejercicio. De acuerdo al esquema propuesto, A con respecto a A son subalternas y dan su justificación. ¿Listo? Vean, así de fácil es la solución de ese ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿puede volver para tomar el pantallazo a la anterior diapositiva? A la anterior diapositiva, sí, señor. Permítame un momento, borro aquí esta carreta y ya la devuelvo. Bien, ¿y aquí? ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. Entonces observen que esto es una forma de poder clasificar. Por lo Profe, me tanto, hace el favor y me deja tomarle foto a la estructura de las proposiciones categóricas. la estructura de las proposiciones categóricas. ¿Cuál estructura? Más ya. atrás. ¿Esta? No, esta otra. No, La tablita. Esta. no, la anterior. ¿Esta? La anterior, es que iba de primeras, pero me dio pena decirle. Esta es la que me dejara anterior. tomarle. Y la anterior ya No, nos vamos hay a otra. devolver con todo esto. La portada. La anterior de esta. La Esa. otra, la anterior de esta es esta. Sí. Pero esto no hay pierde aquí. Eso sí, ya sabemos que una proposición tiene su cuantificador, su término sujeto, cualidad, cópula y término predicado. Recuerden Sí, pero es lo que yo se estoy ve en copiando español. todo. Sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Es igual. Listo, bien, perfecto. Bien. Listo. Preguntas, ¿alguna otra duda, inquietud con respecto a este tema? ¿Queda claro y entendido este tema? ¿Queda claro y entendido el tema? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Difícil? No, ¿cierto? No, Profe, señor. ¿Cierto que hágame el no? favor, la anterior a esta, la que tiene la tablita, ¿Qué pasa? por favor, para tomarle un pantallazo, que esa no alcancé. ¿A la anterior a esta? Sí, la Esta tablita. me salió aquí una raya, alguien me está... ¿Cuál tablita? La ¿Otra vez? anterior. Ay, Anderson, por favor, me deja la pantalla quieta, por favor. Me deja escribir. ¿Listo? Esa. Me borra, por favor, quien escribió en pantalla. Uy, sí, por favor. Gracias. Qué cosita, ¿no? Bien. Es que estamos inquietos porque queremos presentar ya esos trabajos y esos ejercicios. Entonces estamos que nos entregamos, nos trabajamos y entregamos aportes para sacar los 100 puntos de este ejercicio. Entonces que estamos que nos trabajamos, eso es volando de una vez. Profe, Cuénteme. ¿la grabación de este B-Learning nos la van a regalar? No sabría cómo compartirlo, pero se podría enviar al correo. Generalmente se comparte yo lo comparto en el foro general del curso, en uno que se llama soporte técnico. Entonces podemos compartirlo por allá, no sé si ustedes lo puedan ver todos o de alguna forma, para que todos lo puedan ver. Si no, tocaría por correo, porque en el campus no se puede subir. ¿Sí? Entonces, si acaso necesitan la grabación, más bien entonces, si lo subo a YouTube, comparto el enlace, quien lo necesite, por favor, en el mensaje donde recibieron la convocatoria, nos escriben y con gusto les estamos compartiendo el enlace, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Listo. No, señor, para eso estamos, para ayudarles. Bien, vamos a continuar porque tenemos que terminar nuestro tema de la noche de hoy. Por lo último, vamos a hablar aquí. Uy, ¿qué pasó? Allá. De racionamiento. Razonamiento, no racionamiento. Racionamiento es otra cosa. El racionamiento es de poder gastar de a poco, ¿no? Razonamiento es la capacidad. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es la facultad humana mediante el cual comprendemos la realidad. Expresamos ideas a través de un lenguaje de tal forma que podemos o tenemos la capacidad intelectual de podernos comunicar. ¿Sí? Es la razón que se pone en marcha utilizando el proceso mental llamado razonamiento. ¿Cómo así? Pues razonamiento es cuando nosotros pensamos para actuar, ¿sí? O pensamos para realizar una acción, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si vamos por la calle y vemos una piedra y la pateamos? Pues puede pasar varias cosas. Puedo patear duro la piedra, le puede caer a alguien en la cabeza, lo puede escalabrar, puede caer en un vidrio, lo puede romper.
La piedra puede ser muy grande, me voy a romper el pie. Soy muy bruto de ponerme a patear la piedra, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite la lógica? La lógica nos permite pensar antes de actuar o pensar para hablar. Eso es lo que nos permite la lógica. Todos nosotros hacemos siempre lo mismo. Siempre. Mire que la lógica se aplica en todas nuestras actividades. En todo lo que estamos haciendo, todo tiene la lógica. Entonces, el racionamiento es eso, es una capacidad de poder pensar y de poder expresarnos. Resulta que es la capacidad que tiene el ser humano de organizar sus ideas para llegar a una conclusión. Eso es el razonamiento. Y existen varias clases de razonamiento. En este caso vamos a hablar de dos, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo, ojo, parte de lo general y llega a lo particular. El deductivo parte de lo general y llega a lo particular. En otras palabras, sale de lo grande y llega a lo pequeñito. ¿Eh? Acuérdense de un embudo, de la parte angosta y la parte ancha y la parte angosta. Y el razonamiento inductivo empieza desde lo particular y llega a lo general, ¿vale? Desde lo particular y llega a lo general. No se me distraigan con el chat, con pantallas, con videos, por favor, para que nos quede mejor esto. ¿Listo? Bien, no jueguen con eso. Después tienen tiempo para ponernos a jugar con todo esto. Y allá tienen tareitas que hacer para que se pongan a divertirse con esto. Vamos a hablar de estos dos ejemplos. Entonces, por favor, ojo, vamos a determinar qué tipo de razonamiento es en estos ejemplos. Si es deductivo o es inductivo. El primero, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento? ¿Deductivo o inductivo? ¿Los escucho? Deductivo. profe. Deductivo, todos dicen deductivo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo, me dicen que es deductivo, Sí, efectivamente. porque empieza de lo grande a lo pequeño. Correcto, sí, señor. Entonces, ya sabemos que es deductivo y tenemos que darle una justificación, ¿no? Entonces, en su trabajo van a justificar su respuesta. Es deductivo debido a tal y tal y tal y tal y tal. ¿Vale? Bien, siguiente ejemplo. En el mercado de automóviles existen marcas buenas, por lo que Juan compró un carro de una marca XX. La marca XX es para no herir susceptibilidades de carros de marcas de carro, ¿no? Valga la aclaración. Y le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos los carros de la marca XX son muy buenos. Tipo de razonamiento, ¿deductivo o inductivo? Inductivo. Inductivo, profe. ¿Inductivo? Empieza lo particular y llega a lo general. Inductivo, perfecto, listo. ¿Ya? Bien, recuerden que la justificación no es esa, ¿no? Que llega de lo particular, parte de lo particular y llega a lo general. No, tienen que entregar una justificación acorde a una respuesta universitaria, ¿no? No simplemente vamos a decir, no, es que es de particular a lo general y ya, listo. No, vamos a plantear y a estructurar una respuesta correcta y que me dé soporte a la respuesta que estoy dando. Siguiente ejemplo. Luis fue de visita donde su hermana en Medellín. Un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro negro. Por lo cual, él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. Inductivo, me dicen inductivo y es correcto, es inductivo. Bien, y el último ejercicio, ejemplo. Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto Hernán sale a bailar con sus amigos. ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. Deductivo.
Sí, señor. ¿Seguros? Sí, señor. Perfecto. Deductivo. Listo. ¿Queda claro y entendido el tema? Sí, señor. Profe. ¿Sí? Sí, señor. Preguntas, tutor, para dudas, hacer inquietudes. una pregunta. Usted decía que debemos de hacer una respuesta coherente y pues universitaria a lo anterior. ¿Cómo deberíamos realizarlo? Un ejemplo como los anteriores. Un ejemplo como... Deberíamos de... Mire, por O sea, ejemplo, sí, o usted sea, llega y aquí le dice dice- Hernán Tales. si Que le nos dice dé la Hernán idea. Sale, es deductivo. ¿Sí? El razonamiento es deductivo debido a que el análisis realizado se observa que es Hernán el que está saliendo con sus amigos, siendo una parte general, una parte universal, como lo quiera expresar, de una acción, ¿ya? Porque estamos saliendo de lo general y llegamos a lo particular, ¿sí? Salen a bailar los viernes, que salen a bailar y van y salen con sus amigos exclusivamente a eso, ¿sí? Entonces, lo planteamos y la estructuramos de forma que nos dé la justificación a la respuesta. Es como la visita de su hermana. Entonces, como es inductivo, podemos decir, de acuerdo a la respuesta encontrada en el ejercicio, podemos decir que es inductivo debido a que los perros de color negro se están encontrando en cada una de las viviendas de la ciudad de Medellín, siendo el color negro preferido en esta ciudad. Por ejemplo, ¿sí? Algo que tenga que expresarle la forma de lo que encontró en su ejercicio, en el desarrollo. Profe, No sé si quedó claro. En lo deductivo podemos encabezar teniendo en cuenta que terminamos en por lo tanto. Sí, también se puede, siempre y cuando esté, Pues que haya coherencia, ¿no? sí, tenga la coherencia, ¿sí? Sí, Siempre y sí, cuando señor. parta desde la conclusión para poderla justificar, ¿vale? Sí, señor, correcto. ¿Listo? Vale. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Sí? Recuerden subir sus aportes y avances a los foros. Por favor, puntualitos con eso para poder realizar la realimentación. En algunos estamos terminando de calificar la tarea 1. Por favor, ténganos un tricito de paciencia, que ya debemos terminar y realimentamos foros. ¿Listo? Mientras tanto, pueden ir realizando sus participaciones. Ya saben, dudas, inquietudes, pueden acudir a su tutor para poder aclarar esto. Próximamente se estará citando a un CIPAS en caso que existan dudas nuevamente del desarrollo de estas actividades. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, vale. ¿Listo? Señor, Bien. muchas gracias. ¿Algo más que anexar? ¿Algo más que preguntar? ¿Quedaron entendidos los temas esta noche? No, profe, muy amable. ¿Eh? Muchas Bueno, gracias. entonces, a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, la profesora Liliana. Muchas gracias, tutor. Gracias a ustedes por participar en esto y Muchas gracias, profe. Hablamos. Una feliz noche. Vamos, chao. Hablamos. Feliz Que estén noche. bien, una feliz noche. Le recomendamos la grabación del video. La verdad es muy útil para todos nosotros. Listo, perfecto. Escríbanos al correo que recibieron la convocatoria y ahí a vuelta de correo se estará enviando la grabación. ¿Listo? Profe, Bueno, gracias, Dios lo bendiga. Gracias. con todo gusto. Profe, Amén, gracias. muchas gracias por eso. Muy amable. Está muy bien. Para eso estamos, para eso nos contrataron ustedes. Una feliz noche Profe. para todos. Éxitos.